Hola estudiantes, vamos a dar inicio a una nueva clase. Esta corresponde a la número 6, tarea 6 o clase 6, que va desde el 4 de mayo al 8 de mayo, ¿ok? El tema de la clase de hoy día es la formación del Estado-Nación en el siglo XIX, ¿ya? Recuerden que todas las diapositivas van a quedar a este lado de la pantalla mediante vayamos conversando y va a estar disponible a contar del martes este PPT impreso en Biblioteca CRA de Enseñanza Básica. Recuerden que si usted va a buscar el PPT lo tiene que recortar y pegar ordenadamente en el cuaderno y al final, en la última diapositiva, se encuentra la actividad de la clase. Ojo, es re importante que también, además de cortar, pegar, leer el PPT, vean este video porque en cada una de las diapos yo voy a ir dando ejemplos y la idea es que ustedes vayan tomando apuntes ya en su cuaderno. Si usted no va al colegio, la diapositiva también va a estar disponible en la plataforma WebClass con el título Clase 6, Formación del Estado-Nación, siglo XIX, y va a estar el documento adjunto. Es necesario que si usted lo ve a través de la plataforma WebClass, lo escriba en su cuaderno de manera ordenada y además vea el video que se está siendo grabado en este momento. Por eso la diapositiva dice aquí una advertencia, que se las voy a dejar acá, que dice que para comprender este PowerPoint, que es el documento, debes ver el video que se ha subido a la plataforma WebClass. El link del video también está en WebClass y además va a estar en mi canal de YouTube con el título de la clase y entre paréntesis coloco la asignatura, perdón, no la asignatura, sino que el nivel, que es primero medio. ¿Ok? Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy día con un repaso. ¿Qué vimos la clase anterior? Voy a dejar la diapo acá. Revisamos la clase pasada todo lo que era la burguesía. Ese fue el tema de la clase anterior. Vimos cómo surge la burguesía desde finales de la Edad Media, siglo XI-XII, y cómo este toma relevancia. Vimos que la burguesía fueron estos campesinos que se trasladaron a vivir a la ciudad, a los burgos, que era conocido en la Edad Media, que cambiaron la forma de trabajo ahora al realizar oficios, ¿ya? Y que esos oficios le permitieron generar dinero. Por lo tanto, ese es el surgimiento de la burguesía. Vemos además la imagen que está en la diapositiva, que fue la primera imagen que proyectamos en la clase anterior, que es el cambista y su mujer. Y analizamos la clase pasada que los cambistas son como las casas de cambio que existe hoy en día, que eran las personas que cambiaban los dineros de un lugar a otro. Ya, si yo, por ejemplo, vengo de Chile y mi moneda aquí es el peso, yo iba a un cambista porque necesitaba moneda de Argentina, ya, por ejemplo. Vimos las características del estilo de vida burgués. Vimos que el burgués era una persona que se dedicaba a acumular riqueza, a ostentar, o sea, a demostrar al resto la riqueza que tenía, a darse lujos, viajes, era su propio jefe, por lo tanto es un estilo de vida que hasta el día de hoy nosotros aspiramos a ser burgueses. Vimos ciertas costumbres, vimos la relación que es súper importante entre la burguesía y el capitalismo. El capitalismo como un sistema económico donde tu trabajo, o sea, tu esfuerzo, hace que ganes dinero, ¿ya? Aumentes tu capital. Eso significa capitalismo y los burgueses están directamente relacionados. Y vimos además que los burgueses impulsaron ciertas revoluciones que transformarían los estados-nación que vamos a ver hoy en día tanto en Europa como en América. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Si hay alguien que necesite saber más sobre la burguesía o no le queda claro, le invito a mandarme un mensaje de WhatsApp o mandarme un correo electrónico y yo les voy a contestar todas las dudas que tienen, ¿ya? Ahora, vamos con el objetivo de la clase de hoy día, que se los dejo aquí, y dice así: comprender el concepto de nación, ese nación, así como subrayenlo, en el proceso de formación de los estados nacionales durante el siglo XIX en Europa y en América. Vamos a analizar
cómo surge, qué significa nación y cómo surgen los estados nacionales en Europa y en América, y vamos a dar ejemplos. Si en este momento te sientes un poco perdido, no te preocupes porque lo vamos a ir analizando durante la clase qué significan todos estos conceptos, ¿ya? Y cómo se formó el Estado chileno como lo conoces hoy en día. Bien, vamos a cambiar a la siguiente diapositiva. Tengo aquí los apuntes, obviamente me voy guiando. Y la siguiente diapositiva dice contexto histórico, ¿ya? El contexto histórico o la contextualización es qué estaba pasando en el mundo cuando surgen los estados nacionales, que es el tema de la clase de hoy día. ¿Qué pasaba? ¿Por qué surgieron? Ese es el contexto. Vamos a ver que hice como una línea de tiempo, que son diferentes etapas en definitiva del proceso para construir un Estado-nación, ¿ya? Y lo primero que se necesitó para comenzar a construir este Estado-nación fueron la difusión de las ideas liberales. La difusión de las ideas liberales y el impacto de las ideas liberales nosotros lo analizamos hace 2 videos atrás. Hay un video sobre esto, así que si se les olvidó, revísenlo nuevamente, está en mi canal de YouTube. Vimos que las ideas liberales surgieron en el siglo XVIII, ya en los años 1700, con la Revolución Francesa, y se expandieron alrededor de toda Europa y también llegaron a América. Y estas ideas liberales promovían terminar con la monarquía absoluta, o sea, de un rey que tenga el poder absoluto, y darle más poder a la gente, a los ciudadanos, para que ellos elijan a quienes quieren que sean sus gobernantes, ¿ya? Eso promovía las ideas liberales. Ahora, sin embargo, en este periodo, y gracias a la Revolución Francesa, sabemos que Francia terminó con la monarquía decapitando a sus reyes, que sería Luis XVI y María Antonieta, en la guillotina. Por lo tanto, viene una nueva forma de gobernar diferente a una monarquía, ¿ya? Y esa nueva forma de gobernar la trajo Napoleón Bonaparte. Ahora, las ideas de la Revolución Francesa y las ideas de Napoleón no fueron muy bien recibidas por las distintas monarquías en Europa. Y de hecho, el segundo punto, se convocó a un congreso en Viena en el año 1814, donde todas las monarquías que quedaban en Europa se colocaron de acuerdo para restaurar el poder absoluto de los monarcas, ¿ya? Porque no compartían las ideas liberales y no compartían esta especie de imperio napoleónico que se estaba llevando a cabo. Sin embargo, ese congreso quedó hasta ahí, porque en el siguiente punto, ahí mismo donde estamos hablando, se genera un proceso revolucionario. O sea, ellos se juntaron en un congreso para ver cómo restaurar esta monarquía absoluta, pero lo único que generó fueron más revoluciones en toda Europa, porque la gente por primera vez vio que se podía acceder a más libertades y ya no quería volver atrás. O sea, ya no quería que un rey lo gobernase, por lo tanto, ellos hicieron una serie de revoluciones, y con eso vamos al punto 3 que dice caída del antiguo régimen, se terminan las monarquías, ¿ya? Vienen las revoluciones liberales, como se conocen, que sucedieron en 1846, 47 y 48, ya alrededor de toda Europa, y terminaron con las monarquías absolutas y dieron paso a unas nuevas formas de gobierno. O sea, ¿cómo yo me voy a gobernar ahora? Era la gran pregunta que se plantearon los europeos en este tiempo. Y vamos al último punto, la necesidad en el siglo XIX de formar estados-nación en Europa y también en América. O sea, una nueva forma de organizarse, ya no con un rey que tiene el poder absoluto, sino con un estado, ya, con una nación, dos conceptos que van ligados, y con un gobierno de manera distinta. Ahora, ¿qué significan estos nuevos conceptos que a lo mejor son súper extraños o lo han escuchado pero no saben qué significa? Vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Dice conceptos claves, ya. Aquí les voy a explicar qué significa el concepto de Estado, de nación y de gobierno. Y necesito que tomen apuntes en esta parte de la diapositiva. Dice,
El Estado, y hay una definición, se las voy a leer. El Estado es una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en el que existe un orden social, político y jurídico, orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poder. Esa es la definición que un francés en el siglo XVIII le dio al término Estado. O sea, es una agrupación humana, un conjunto de personas, ¿ya? Que vive en un territorio determinado, o sea, que tiene límites, ¿ya? Y además está organizado, y todas las organizaciones, toda la política, las leyes que se crean dentro de ese territorio, para las personas están orientadas al bien común. O sea, al que todas las personas dentro de ese territorio estén bien, ¿ya? Conformes. Eso es lo que es el Estado. Ahora, de esa definición surge, yo tiro una flechita y agrupación humana está destacada. Y de ese concepto sale una flechita, la nación. ¿Qué es la nación? Chiquillos, es un conjunto de personas con cosas en común, ¿ya? Eso es lo que es una nación. Ahora, ese grupo de personas que tienen cosas en común van a elegir a su gobierno, a sus representantes, a su presidente, a sus senadores, a su diputado, perdón. Y eso, esa elección, esas personas que se eligieron, que salen de la nación, serían el gobierno. ¿Ya? Entonces, si yo lo explico de una manera más simple, sabemos que el Estado es lo más grande, ¿ya? El Estado, piensen en el cuadrito, no está en un cuadro, perdón. Piensen en un círculo, ¿ya? El Estado es el círculo. Tiene límites, fronteras, ¿cierto? Adentro de ese Estado viven personas, ¿ya? Y esas personas eligen a su gobierno. Eso es el Estado. Ahora, si yo hablo de nación, estoy hablando solamente del grupo de personas que vive dentro de ese Estado. Y si hablo de gobierno, estoy hablando solamente de esas personas que fueron elegidas para gobernar. Espero que haya quedado claro. Ahora, paso a lo siguiente. Me voy solamente al concepto de nación. En el siglo XVIII, de la Revolución Francesa, surge la definición de qué es lo que era una nación, que vimos en la diapositiva anterior, que era un grupo de personas que vive en un territorio determinado, ¿ya? La nación, dice, es un conjunto de ciudadanos o personas ligadas entre sí y por el contrato social que les daba derechos y deberes. Ya, aquí hay un concepto ¿qué es el contrato social? Ya, aparece la definición al lado que dice: todos los miembros del grupo están de acuerdo en la existencia de una autoridad, normas morales, leyes que se someten por voluntad propia. O sea, yo formo parte de una nación, ya, de este grupo de personas, porque yo estoy de acuerdo con ciertas cosas. Estoy de acuerdo con la autoridad porque yo la elegí, estoy de acuerdo con las leyes, con normas morales, ya, y yo soy libre de acceder a ello. Ya, a eso se le denominó en Francia del siglo XVIII contrato social. Pero esta unión, que yo me siento parte, y lo voy a abordar en la diapositiva siguiente, ¿qué me hace parte de? ¿Qué me une con el resto de personas que forman parte de la nación? Y vamos a la diapositiva siguiente. En esta parte sabemos que la nación, este grupo de personas como concepto, surge en el siglo XVIII propiamente tal, pero en el siglo XIX surge una corriente que se llama nacionalismos. ¿Y qué es un nacionalismo? ¿Ya? Hay dos definiciones que aparecen aquí. Primero, exaltar el sentimiento de unidad en las comunidades. Yo, por ejemplo, y ustedes, tenemos la nacionalidad chilena. Bien, nosotros vivimos en un país que se llama Chile, que tiene fronteras, o sea, tiene límites. Por una parte limitamos con el Océano Pacífico, en el norte limitamos con Perú, Bolivia, al este limitamos con Argentina, al sur limitamos con el Estrecho de Magallanes, porque más abajo está la Antártida.
Esos son los límites. Sabemos que Chile es largo y angosto y todas las personas que viven dentro de este territorio tienen una nacionalidad que se conoce como chilena. ¿Ya? Ahora, esta corriente nacionalista que nace en el siglo XIX, en los años 1800, busca exaltar un sentimiento. O sea, ¿qué me hace ser a mí chilena? ¿Cuáles son mis cosas en común? ¿Qué me hace decir yo soy chilena porque me siento parte de este territorio, igual que él que es chileno, porque compartimos cosas en común, una lengua, una costumbre, un baile, un estilo de vida? ¿Qué nos hace ser chileno? Entonces, todas estas corrientes surgen, no solamente en Chile, surgen en todos los países que están formándose en este tiempo, exaltar el nacionalismo, ¿ya? Y lo otro que busca hacer es coincidir las fronteras políticas con las comunidades nacionales. O sea, sabemos que Chile se formó, tiene límites y todas las personas que viven dentro de ese territorio son chilenas. Pero muchas veces las personas que viven dentro de ese territorio no se sienten chilenas. Por ejemplo, los mapuches. Los mapuches no se sienten parte del Estado chileno. Los rapanuis no se sienten parte del Estado chileno. Los chilotes no se sienten parte del Estado chileno porque no se sienten representados, porque a lo mejor las costumbres son mucho más distintas y sienten que se les impuso ser chileno. ¿Ya? Ojo, ese sentimiento es muy común en el siglo XIX, chiquillos, en los años 1800 a 1899. Es muy común. Por lo tanto, ¿qué se buscaba en este tiempo? Que el Estado y la nación, o sea, todo lo que vimos que el Estado y la nación, ese grupo humano, se sienta parte, se junte, se une, Estado-nación, que se sientan identificados con el territorio donde viven, con las personas que conviven y con el gobierno que va a ser electo. Y es un tema muy, muy complicado, porque si ya sabemos que en Chile hay personas que no se sienten chilenas hasta el día de hoy, imagínense el siglo XIX, si estamos en el siglo XXI, chiquillos. Por lo tanto, ¿qué sucede? Hay dos formas distintas en las que se conformaron estos estados-nación. Una forma fue cómo se llevó a cabo en América Latina y otra forma muy distinta es cómo se llevó a cabo en Europa. En América Latina aparece aquí una banderita, en la primera parte del cuadro aparece el mapa con distintas banderas, ¿cierto? Una parte se ve. Y dice que América Latina se separó de una unidad política más grande y formó estados independientes. ¿Qué significa eso? Ya lo voy a traducir en un lenguaje más simple. América Latina formaba parte y era colonia de la corona española, ¿cierto? Excepto lo que vendría siendo Brasil, que era parte de la corona portuguesa. Por lo tanto, cuando comenzaron a independizarse, estos estados chiquititos ya se dividieron, se independizaron de la corona española y formaron estados independientes. Se formó Chile, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, etcétera, etcétera, México, Panamá, Uruguay. Ya se formaron estados distintos, a diferencia de Europa. Y aquí vamos a ver lo primero que tenemos que tener claro es que América era colonia española, se independizaron y se formaron estados, ¿ya? Se formaron primero los estados y después se pensó en la nación, en el grupo de personas que estaba viviendo dentro de esos estados nuevos que se formaron. Y eso creó conflicto, que lo vamos a analizar más adelante. En cambio, en Europa ya ocurre al revés. En Europa se formaron naciones primero y cuando se terminaron y se eliminaron las monarquías, ya se formaron estados. Por lo tanto, yo, por ejemplo, que vivía en Alemania, ¿ya? Yo me sentía alemana. Y sin embargo, yo me sentía alemana y todos nos sentíamos alemanes. Por lo tanto, ya todos los que nos sentimos alemanes vamos a formar el Estado alemán.
fácil. Por lo tanto, la gente era súper nacionalista, se sentía parte de, por lo tanto fue súper fácil formar un estado porque la gente ya estaba de acuerdo. A diferencia del caso de América. Lo mismo sucede con Italia. Italia, como ustedes lo conocen, aquí aparecen muy chiquititos los mapas, se los voy a dejar más grande aquí en el video. Italia estaba conformado por distintos estados, muy chiquititos, pero todos se sentían italianos. Por lo tanto, ¿qué sucede? Se unificaron todos esos estados chiquititos y formaron Italia, el estado italiano. Lo mismo con Alemania. Alemania, como lo conocen ahora, estaba formado y dividido por muchos estados, muchos países chiquititos, pero todos se sentían alemanes. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Ok, somos todos alemanes, todos nos sentimos parte, formemos un estado, ¿ya? Que junte a todos esos países chiquititos que también se sienten alemanes. Eso se llama unificación, que es lo que vamos a hablar del caso europeo en la siguiente diapositiva. Dice, el caso de Alemania e Italia. Ocurre una unificación. Le voy a dejar los mapas que no están no se los adjunté en el PPT, pero se los voy a juntar en el video. ¿Cómo se produce el caso de unificación y de formar estos estados italiano y alemán? Primero, durante el siglo XVIII, el siglo XIX, se difundieron las ideas liberales, ¿cierto? Lo vimos. La burguesía apoyó las independencias y terminar con la monarquía, punto número 2. Y además, la influencia del romanticismo, de esta necesidad de formar parte de algo más grande, ¿ya? ¿Por qué estamos divididos si todos nos sentimos alemanes? Armemos un país, Alemania, lo mismo que en Italia. Y de hecho, se formaron estos estados a partir de la nación que ya estaba clara y definida. Por lo tanto, fue un proceso mucho más armonioso, ¿ya? Ya me siento parte, ya soy alemán, formemos un estado alemán. A diferencia absoluta del caso latinoamericano, que es lo que vamos a ver ahora. Que llevo 22 minutos y espero no pasarme de los 30. El caso de Latinoamérica es absolutamente distinto. Yo les dije que aquí se formaron los estados, ya se delimitó Chile y después se pensó en la gente que vivía adentro. Por lo tanto, en el primer punto de esta diapositiva dice la creación del estado frente a la existencia de naciones. Sabemos que Chile, voy a hablar particularmente de nuestro país porque siento que los ejemplos van a quedar más claros. Se formó la frontera de Chile, que no era igual como lo conocemos hoy en día, ¿ok? Recuerden que con la Guerra del Pacífico anexionamos más territorios al norte, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Por lo tanto, se delimitó Chile. Teníamos una bandera, listo. Nos independizamos, teníamos bandera, teníamos escudo, teníamos una canción nacional y ahora, esas tres cosas que les acabo de mencionar, ¿nos representaban a los chilenos, a la nación, al grupo de personas que vive? ¿Nos representan? Y viene una pregunta acá de la mano. ¿Qué significa ser argentino, peruano, chileno? O sea, ¿qué cosas tenemos en común nosotros los chilenos? Que nos haga sentir parte de esta nación, de este estado nuevo creado. Y aquí surgieron un montón de temas. Porque el chileno de este tiempo, del siglo XIX, de los años 1800, recién independizado, era súper distinto. Distinta gente vivía acá. Habían pueblos originarios, bien, habían mestizos, habían criollos, que eran los españoles, los hijos de españoles que nacieron en este territorio, y habían campesinos, habían obreros. Por lo tanto, ¿qué significaba ser chileno para un criollo? ¿Qué significaba ser chileno para un mestizo? ¿Para un mapuche? ¿Qué significa? ¿Qué nos une? Y tenemos un mix cultural, chiquillos, que no se pone de acuerdo. Por lo tanto, formar un estado en este tiempo, cuando la nación no se sentía unida, fue súper difícil. Y aquí cumple un rol fundamental, en el punto 3 lo digo, el papel que jugó la escuela, las escuelas públicas en la nación. Nosotros, bueno, hoy día es muy distinto el tipo de educación que tuvieron a lo mejor sus padres, mis padres, yo y ustedes, es muy distinta porque aquí hay que formar
una nación, o sea, hay que darle cosas en común a la gente. Por lo tanto, en el colegio, yo no sé si cuando eran chiquititos, recuerdan, si les pasaban la bandera chilena y tenían que con pelotitas de papel volantín rellenar como los espacios con los colores, pelotitas blancas, rojas, azules, etcétera. Tenían que pintar el escudo nacional, le enseñaban el himno nacional y le enseñaban, no sé, en el colegio nosotros celebramos la semana de fiestas patrias, el día de la chilenidad, ya se baila cueca, se le enseña cueca en educación física, se lo tienen que aprender todos los años. Tienen que el día lunes, bueno, ahora no se hace tanto, pero cuando yo estudiaba, todos los días en la mañana se cantaba el himno nacional, el himno del colegio, porque yo me sentía parte de esta nación, con esos símbolos que se estaban impartiendo en el colegio. Por lo tanto, en la escuela y esta masificación de las cosas en comunes que tenemos todos se da en el colegio. Por lo tanto, es un papel muy relevante. Ahora, como éramos un estado nuevo, y éramos una nación no unificada, sino que muy diversa, surgieron una serie de problemáticas, que es lo que vamos a ver ahora. El debate latinoamericano en el siglo XIX es un debate, o sea, puntos de vista de cómo iba a ser Chile en el siglo XIX, cómo se iba a formar. Y hay 4 puntos importantes. El primero dice, ¿cómo va a ser el Estado chileno? ¿Va a ser centralista, centralismo o federal? ¿Qué significa esto? Centralismo significa que va a haber una ley que gobierna a todas las personas que viven dentro del territorio nacional. Y federal significaría que cada parte del territorio va a tener distintas leyes, como en Estados Unidos, que cada estado tiene sus leyes que son distintas. Por ejemplo, en un estado es legal la pena de muerte y en otro estado es ilegal. ¿Ya? En cambio, Chile, en este tiempo se tomó la decisión hasta el día de hoy que iba a ser centralista, o sea que va a tener una ley, una constitución que gobierne todo el territorio nacional. Ya, pero esta discusión se planteó en el siglo XIX. Ahora, se planteó el siguiente punto, dice, independencia política pero no económica. De hecho, en este tiempo nosotros nos convertimos en Estado independiente, sin embargo, dependíamos económicamente de otros países porque Chile se dedicó a exportar materias primas. ¿Qué significa esto? Salitre, trigo. Materia prima significa todas las cosas que yo puedo sacar de la naturaleza sin procesarla y venderlas. Ahora, yo dependo mucho de cuánto me compren ese producto, por lo tanto se crea una dependencia económica, sobre todo en este tiempo con Estados Unidos, ¿ya? Hasta el día de hoy. ¿Era posible el sueño bolivariano? Cuando se planteó la idea de independizarse, las colonias americanas, se quería crear como una gran nación latinoamericana. Sin embargo, este sueño bolivariano no se pudo cumplir porque somos muy distintos. Las naciones son muy diferentes. El brasileño, el colombiano, el peruano, el boliviano, el argentino son culturas distintas, formas de ver la vida distintas. Por lo tanto, este gran sueño se desechó casi inmediatamente. Y nos queda la última pregunta. Dice, ¿cómo el Estado-Nación resuelve las diferencias étnicas y culturales? O sea, ¿cómo este Estado y esta nación que se está formando logra unificar a la nación en una sola, a las personas que viven aquí? Y yo creo que eso es una tarea y un desafío pendiente, Estados chilenos, porque hay muchas personas que no se sienten chilenos hasta el día de hoy. Por lo tanto, es una tarea aún pendiente. Ahora, última pregunta para reflexionar antes de pasar a la actividad de la clase de hoy día. ¿Qué significa nación en Chile? Y le puse una serie de imágenes. ¿Qué me hace decir y gritar a viva voz, soy chilena? Me gusta ser chilena, me siento parte de Chile. Y hay una serie de imágenes. La primera imagen es cuando juega la selección. No sé si les pasa, pero cuando juega la selección como que se paraliza el país. Y se ponen la camiseta, se pintan la carita, y yo soy chilena porque gol de Alexis, porque Bravo, porque Vidal, y etcétera, etcétera.
no voy a entrar en jerga deportiva, pero cuando lo asocian al fútbol es un sentimiento ser chileno, ¿ya? Pero eso es todo. O ser chileno no significa unirse ante la adversidad. Y aparece la siguiente imagen de la persona con la bandera que se viralizó en el 2010 post terremoto del 27F, donde ocurre un desastre natural y ahí está el chileno, porque es solidario, porque nos unimos con la Teletón cuando hay un terremoto, un maremoto, un aluvión, etcétera, una erupción volcánica, porque tenemos todos los desastres naturales habido y por haber en Chile. Nos unimos, y eso significa ser chileno, la solidaridad con el par. O ser chileno significa este estallido social que ocurrió y salir a marchar y pelear por lo que necesita. Eso me identifica con ser chileno, ¿ya? Y aparecen dos imágenes, las de abajo, de las protestas que se iniciaron en octubre del año pasado y que se paralizaron con todo este tema del coronavirus. Por lo tanto, les hago esta pregunta. Para ustedes, ¿qué significa la nación? Ser chileno. ¿Qué significa ser chileno para ustedes, chiquillos? ¿Qué los hace sentir parte de este país o no se sienten parte? Ojo, una cosa que hay que tener claro. Si yo estoy en descontento con el gobierno, eso no tiene nada que ver con ser chileno, ¿ya? Porque ser chileno somos nosotros, el pueblo, todas las personas que viven dentro de este territorio, ¿ya? Que tienen la nacionalidad chilena. Entonces, ¿qué cosas tenemos en común? El mote con huesillo, la cazuela, la empanada, la cueca, o va más allá. Se las dejo ahí para que puedan reflexionar y preguntarle a sus papás en la casa: papá, ¿qué significa ser chileno? ¿Tú te sientes chileno? Para ti, pregúntenselo, ¿ya? No está de más un poco de reflexión dentro de esta cuarentena. Ahora vamos a la actividad que está aquí, ya, se las dejo. Se las voy a dejar aquí también. La actividad es la siguiente, se las voy a leer. Vas a leer el recurso 42, 43 y 44 de la página 45 y responderás en tu cuaderno las siguientes preguntas, que son dos. Primero, identificar las ideas de nación planteadas por cada autor. El recurso 42, 43 y 44 fueron escritos por distintas personas que definen el concepto de nación. Yo necesito que ustedes me resuman. En el recurso 42, tal persona dice que la nación es esto. En el recurso 43, tal persona me dice que la nación es esto. Y en el recurso 44, tal persona, tal autor me dice que la nación significa esto. ¿Ya? Identificar las ideas. Y la pregunta número 2 me dice así: a partir de lo visto en clase, lo que hemos estado conversando, lo que usted leyó, ¿ya? Crea tu propia definición de nación. Para ti, después de todo lo que conversamos, ¿qué significa la nación? ¿Ya? ¿Qué significa ser chileno para ti? ¿Ya? Eso sería la clase de hoy día. Espero que hayan quedado los conceptos súper claros. Si tienen alguna duda, obviamente me la hacen llegar. Y lo otro, chiquillos, colóquense al día con las tareas. Miren que el año avanza, no se va a perder y las tareas se tienen que realizar. Porque cuando volvamos, si usted no revisó los videos, no realizó la actividad, lo único que va a pasar es que le va a costar más comprender los contenidos. Así que ese es mi pequeño consejo para ustedes. Que estén súper bien, nos vemos en el próximo video y adiós.